aquello en lo que hayamos afectado para mal, pero sabemos que tú le encuentras un propósito a todo y nos lo muestras a su debido tiempo, para que vayamos rectificando siempre el camino. Gracias, Padre, por cada uno y por todos. Gracias por este tiempo, por este día, por la situación que estemos viviendo. Gracias. Gracias porque sabemos que encontrando la paz en ti sabremos encontrar también la salida a cada situación, la mejor salida, para no solo salir a una nueva etapa, sino llevar a otros a una nueva etapa. Gracias por la oportunidad de tener una familia, de afectar a esa familia, de darles cada día más un propósito más glorioso en ti, Señor. Gracias te damos por este día y por la oportunidad de meditar en tu palabra. Amén. Cuando me avises. Bien, buenos días. Buenos días a todos. Un día hermoso. Para nosotros un día glorioso porque llueve, al fin llueve. Y un día glorioso a la expectativa de a dónde nos lleva Dios a meditar, ¿no? Escuchaba detenidamente la palabra de nuestra pastora el domingo pasado acerca de esa idea que es necesario vincular, que es de somos una congregación, pero congregarse tiene que ver con meditar. Congregarnos para aprender a meditar. Y meditar no es una posición, un momento, ni es ir desestructurando la mente y llevarla de una estructura que tiene nuestra mente limitada en costumbres, vivencias, abriendo la mente. Meditar es ir llevando nuestra mente a alinearla, ¿no? A reunirla con su mente, activar esa mente de Cristo que dicen que tenemos. Entonces, meditando y la palabra nos tiene que llevar a eso. Entonces, que nos lleve a meditar hoy. Y vamos a meditar acerca de una opción, ¿no? Una pregunta que, a la que me llevó la misma palabra, es si herir o sanar. De hecho, si yo les preguntara qué prefieren o cuál es la mejor actitud, si es herir o es sanar, ¿ustedes qué me dirían? Lógicamente, sanar. Puede que en nuestra meditación y en nuestros hechos en realidad terminemos hiriendo en vez de sanar. Puede que no nos demos cuenta. Puede que automáticamente estemos acostumbrados a hacerlo y creemos que estamos sanando a otros o a nosotros mismos, pero puede que estemos hiriendo en vez de sanando. Entonces vamos a dejar que Dios nos lleve a reflexionar acerca de nosotros mismos. Quiero mostrarles una situación en los evangelios, en los 4, lo vamos a mirar desde los 4 costados, ¿no? Como dando una vuelta porque cada uno de los apóstoles lo relata con una óptica distinta como nosotros. Una misma palabra podemos estar recibiendo una meditación distinta, un mismo hecho podemos estarlo relatando de acuerdo a nosotros. Cómo estamos, lo que sentimos, cuál es nuestra capacidad, cuál es nuestra posición, inclusive cuál es nuestra situación. ¿Les ha pasado que un mismo hecho en el que estuvieron, otro lo está contando y hay diferencias? A veces muchas y a veces algunas. Como en los juegos, ¿no? De detectar las diferencias. Vamos a detectar las diferencias en este hecho. Marcos, vamos a ir a Marcos. Vamos a empezar como lo relata Marcos, 14:47. Hay un momento en el que Jesús dice, basta ya. ¿No? Y que nos pueda decir hoy con total libertad, basta ya, o ya basta, depende la versión del Evangelio, ya basta. Que Él hoy nos pueda estar indicando ese ya basta en cuanto a herir o sanar. Vamos relacionándolos. Dice que levantándose unos, cuenta Marcos, dieron falso testimonio contra él diciendo, nosotros le hemos oído decir, a ver, 14:47 Marcos.
Vamos a ir más abajo. Este es el comienzo, está en el momento clave en el que Él tiene que ser crucificado. Hay cosas que tenemos que vivir. Él sabía que hay cosas que tenía que vivir. Y hay cosas que nosotros tenemos que vivir y no la tenemos tan clara y la queremos evitar. En este momento dice Marcos, pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Entonces, uno de los que estaban ahí, cuenta Marcos, vamos a mirarlo desde acá, Marcos dice uno y no le presta atención a quién, ¿no? Para llevarnos a nosotros a pensar que puede ser cualquiera. Puedo ser yo, puede ser tú, puede ser el otro. Uno usó la espada para herir al que lo iba a entregar. ¿Por qué? Porque quería defenderlo, quería evitar lo que iba a ocurrir. ¿Tenía buenos motivos? Sí los tenía. Quería evitar que muera Jesús, aquel con quien habían convivido y el que les había dado una nueva esperanza de vida, tenía que morir, pero él no lo podía ver desde otra óptica que no fuera la humana, como nosotros lo haríamos hoy si estuviéramos conviviendo con él. Y uno, que puede ser cualquiera, lo que hizo fue usar la espada para herir y evitar. Lo que quería era evitar. De hecho, Jesús dice, no voy a beber la copa que tengo que beber, no voy a hacer la voluntad de Dios. Él tenía en claro cuál era la voluntad de Dios. Y nosotros a veces queremos evitar situaciones, queremos evitar que otro haga algo que creemos que no está bien, cuando en realidad lo que está sucediendo es parte del plan de Dios. Y usó la espada. Ahora, ¿qué es la espada? Vamos a Hebreos 4:12. ¿Qué es lo que usó para herir en vez de sanar? Un arma que le había sido dada para sanar. ¿Qué representa hoy para nosotros la espada? Hebreos 4:12. Dice, porque la espada de Dios, la palabra de Dios, es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. O sea que hay una espada muy humana que podemos usar, es nuestra palabra, es nuestro modo de hablar, con nuestros sentimientos, con nuestras intenciones, con nuestros deseos para lograr algo, pero hay una que es la de Dios. Hay una que es viva y cuando habla de viva no habla de que se mueva, sino de que tiene vida eterna. O sea que tiene un cumplimiento eterno, tiene eternidad, no solo humanidad. La nuestra tiene humanidad. Si la espada es la palabra, y esta espada, que sin duda es más grande, es cortante, más cortante que todas, porque es efectiva en lo que logra. Esta espada es la palabra de Dios. A Pedro le había sido entregada una palabra de Dios, a Marcos, a Juan, a Lucas, a todos. Les había sido entregada una espada. A nosotros también nos fue entregada espada. Desde el instante en que nos comunicamos, tenemos espada, pero fue afilada a través de la palabra de Dios, para que el uso sea así, más eficaz. Más eficaz porque tiene vida eterna, cumplimiento eterno. Esa espada que es la palabra, lo que hace, que es más cortante, dice que penetra hasta partir alma y espíritu. En nosotros nos va mostrando cuál es tu alma, cuál es tu espíritu, para que sepamos identificar, posicionarnos, porque hay que equilibrar al alma, que es todo lo que pienso, siento y deseo, unirlo a un espíritu que es eterno, que tiene una conciencia eterna, una memoria eterna, que puede discernir más allá de lo humano y que puede llevarnos a lograr una comunión, una relación que no dependa de cómo estoy hoy, de cómo estás, de qué haces, de qué no vas a hacer, si lo que haces está mal o bien, sino un vínculo eterno que es el que teníamos en Él antes de venir a la tierra. Algo que entonces tenemos que recuperar, pero con este alma y con este cuerpo. La espada entonces penetra hasta partir el alma y el espíritu, no solo el nuestro, sino el del otro, para que nosotros también podamos discernir.
las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea que esta espada lo que hace cuando me penetra es llevarme a discernir, y ahí está funcionando mi espíritu, lo que pienso, cuáles son mis intenciones, las de mi corazón, las de mi alma, para redefinirme y determinarme, y darme constantemente oportunidad de decidir, porque esa la tenemos siempre. Hoy escuchaba algo acerca de la frustración, algo que es muy común ante el error. Ante un error, que como cristianos llamamos pecado, ante un error, lo que pienso me determina. Si el error me lleva a frustrarme, a deprimirme, a avergonzarme, me hunde. Si un error me lleva a entenderlo como una oportunidad de cambio, a revisar los cambios, ¿qué voy a cambiar? Y a posicionarme en una nueva posición, ese error fue la oportunidad de lograr una mejor posición, una mejor dirección en el camino de mi vida. Un mismo error, grave, pequeño, nosotros lo vemos como algo terrible. Entonces nuestra mente, nuestros pensamientos nos están llevando a una cárcel, ¿no? Limitada, en la que nos sentimos frustrados, deprimidos, avergonzados, fracaso. Eso puede durar un instante, pero no podemos permanecer, porque Él nos da arma, la espada de la palabra. Es tan profundo esto, para poder reverlo cada vez que el Señor nos lleva a meditar y volver a la raíz y descubrir qué es la palabra, para no permitir que usemos una espada de plástico, que usemos la más cortante, porque acá tiene que cortar, tiene que mostrarme cuáles son las intenciones de mi corazón, de mis pensamientos, porque en nuestra mente nos lleva, por ejemplo, en un bucle, a pensar siempre lo mismo, en un bucle, ¿no? En un círculo, ante cualquier situación. Pero si Él nos quiere llevar a meditar es para salir de los bucles, para abrirnos el pensamiento. De distintas técnicas, de distintas formas, su palabra nos lleva a eso. Cambios. Así lo vio Marcos. Dijo, uno, que podés ser vos y que puedo ser yo. Ojo. Uno lo que hizo fue usar la espada para herir. Herir es golpear. Él se supone que quería hacer algo bueno. Saben que nosotros hemos usado la espada para eso. Y a veces hasta con versículos bíblicos para golpear, cuando queríamos evitar algo que nos parecía injusto, para dar. Y a veces nos preparamos muy bien con muchos versículos para golpear, o para golpearnos, porque no nos perdonamos, porque no salimos de ese círculo. Vamos a ver cómo lo relata Mateo. Mateo 26, 51. Vamos a ir a un costado, a ver cómo relata el mismo hecho. Eso tan terrible que está ocurriendo, porque ¿saben lo que pasaba adelante? Estaba Judas, que le habían pagado para que lo venda, para que defina cuál de todos del grupo era Jesús. Los demás para llevarlo preso y crucificarlo. Era el momento clave. ¿Saben que Jesús no le dijo nada a Judas? Cuando Judas le da un beso, que era el código para identificarlo, le pregunta, ¿con un beso? Mirá la forma que elegiste. No le dijo, desgraciado, después de los 3 años que estuve con vos y que te enseñé todo. Mirá lo que hace. A mí me maravilla la actitud de él ante el error de los otros, ¿no? Ante el error de cada uno, más graves, menos graves, porque él sabía que la voluntad de Dios se tenía que dar. Y de hecho, algo de esto necesitamos meditar y aprender. Mateo dice, pero uno de los que estaban con Jesús, acá no dice uno de ellos, acá define que es uno, vos o yo, de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, a ver qué le dice, vamos al 52, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada perecerán. Cada uno muestra una porción de lo que él dijo.
Vuelve tu espada a su lugar. Mateo dice que lo sanó. Volvamos al 51. Dice que le quitó la oreja. Él no puntualizó en la sanidad. Se quedó con el hecho de que uno de ellos lo que hizo fue herirlo. Usó la espada para herir al sumo sacerdote y cuenta la reacción, una parte de la reacción de Jesús. No es que no lo hizo, pero no le prestó atención a esa parte de los hechos. No le dio importancia. Que no nos pase, que no nos pase. Mateo no le dio atención. Sí puntualizó en que lo hirió. Mira este anda hiriendo. ¿Cuántas veces hemos hecho eso también de señalar al que está hiriendo, al que está juzgando? Yo primera. Porque además es como que a veces tenemos un radar. Yo lo tengo muy encendido y me molesta cuando otro saca la espada y veo. Y hasta me puedo imaginar a quién está hiriendo. Me molesta. Ahora, ¿eso me da autoridad humana para usar la espada igual? No, no puede ser, porque tengo que prestar atención a cuál es, para qué se nos fue entregada una espada, para qué se nos fue entregada el habla, el hablar. Si es para afinarla y que se transforme en la espada de Dios, o si es para un uso humano, y si es para uso humano que sea el mejor, nuestro hablar. Vamos a ver al tercero. El tercero es Lucas 22:51. Vamos a ir al otro lado de los hechos, del otro lado Lucas. Y puntualicé en Lucas porque Lucas es médico. Lucas es médico. Y presten atención cómo cada uno, de acuerdo a sus capacidades, sus dones, le mira, inclusive escucha la palabra con las características y capacidades que tiene. Lucas dice entonces, vamos a ir al 50. Uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Prestó atención que era la derecha. Dice entonces, respondiendo Jesús, dijo, basta ya. Dejad. Basta ya de Jesús me gusta porque no es para eso, para lo que nos fue dado la espada. Y Lucas prestó atención. Y además cuenta, tocando su oreja le sanó. Él sí, porque él operaba en el mundo con una capacidad que le fue dada y se preparó para hacerla lo mejor posible y era la de sanar. De hecho, cuando Pablo habla de él, de Lucas, no vamos a ir ahí, pero en la carta a los Colosenses dice, lo saluda Lucas, el médico amado. Era muy amado por el equipo después, que le tocó después de irse Jesús, después de esto. Siguió operando. Y encima no dice el médico amado. Cuando escribe a Timoteo la segunda carta, dice, solo Lucas está conmigo. Es decir, cuando el tiempo fue duro, el que queda junto a Pablo en los momentos finales, cuando el riesgo era grande, como con Jesús, Lucas, el que prestó atención a la sanidad, es el único que tuvo la fortaleza de quedar junto a él, de no dejarse llevar por el miedo de la dificultad de la situación, de lo que se viene. Es cierto que vivimos tiempos difíciles y necesitamos esta mirada de un médico amado, pero no solo médico biológico, sino un médico espiritual que pueda traer sanidad. Él prestó atención que lo que Jesús hizo fue sanar esa oreja. O sea, había una solución, había una salida a ese mal uso de la palabra. De hecho, ellos iban armados para defenderse porque el momento era difícil. Y cuando la situación es difícil, nosotros vamos armados hasta los dientes, a la defensiva. Uy, mirá lo que está diciendo. No, cuando la situación es difícil, nosotros vamos a tender a querer defendernos. Y la palabra no nos fue dada para defendernos, nos fue dada para dar vida, y una vida eficaz, y una vida del Espíritu, y esa vida la da cuando puede partir y mostrarnos, esta es tu alma, este es tu espíritu, o a través nuestro otro pueda ver, uy sí, estos son mis sentimientos,
pero este es mi ser eterno, este es Dios en mí, así piensa, así siente y así debe hacer. Necesitamos que la palabra nos lleve a meditar para poder ver eso, ¿no? Lucas dice uno de ellos. No prestó atención a quién, pero sí puntualizó en lo que hizo Jesús. Basta ya entonces de usar la espada, una espada que está afilada para cortar, para herir, en lugar de sanar. Nosotros cuando nos da la bronca de la situación o de lo que otros hacen o dicen, vamos a tener esta tendencia de uno de ellos, de herir, de usar la espada para herir. Y si escucháramos nuestras prédicas, ahí podríamos meditar, si nos escucháramos o si pudiéramos vernos in situ, que sería lo más efectivo, ¿no? Porque no es la idea, me escucho y, ay, mira lo que hice, ay, mira lo que dije. No, recién hablamos, el error no me puede llevar a hundirme, a frustrarme. No, me tiene que llevar a una nueva opción, un nuevo uso de la espada. Crecer, ¿no?, en esa área. Inclusive en la situación, darme cuenta. ¿Qué uso le estoy dando a la espada? ¿Estoy hiriendo? Y puedo tener muchos argumentos para herir. Hasta se lo puede merecer el otro. Pero me fue dada para sanar. Y si yo no sano, vendrá Jesús sanando. Como Salvador, otro, tampoco nos frustremos tanto porque Jesús va a sanar. A través de quien sea, Jesús va a sanar. Entonces, no nos sintamos tan frustrados por las heridas que hemos causado, porque Él sana. Me puede usar a mí o puede usar a cualquiera, pero Él va a sanar. Entonces, tranquilos, que esas orejas que andan por ahí tiradas, Jesús las está recogiendo, y esto prestó mucha atención Lucas. Saben que Lucas significa luminoso, y el nombre, más allá de llamarnos la atención o elegir un nombre lindo, representa el propósito, alguien que viene a la vida para ser luminoso, y ese es el de todos. Ser luminoso es tener un espíritu vivo, porque la luz es el espíritu, ¿no? Lo vinculamos a la luz con la vida del principio, esa vida eterna que está en nosotros a través del espíritu, nuestro espíritu, y el de Dios en nosotros. Entonces, alguien luminoso es alguien que va iluminando, va trayendo vida, va trayendo luz, va trayendo además sanidad. Alguien luminoso, no solo porque pone un remedio en una herida, sino porque puede iluminar, traes luz en medio de la oscuridad. Saben que la oscuridad representa la ignorancia, representa la tristeza, la frustración. Traerme a mí misma luz en el instante en el que me estoy hundiendo en mi propia frustración, miedo, ignorancia o tristeza, buscando el consejo de Dios, buscando salida. Eso trae sanidad. Vamos a ver la última mirada, que es la del apóstol Juan. Juan 18:10. Juan significa la gracia y la misericordia de Dios, que es algo también que venimos, es hora, Juan, que venimos a manifestar en la tierra, que no es nuestra gracia. Gracia es el dar ilimitado de un ser, y la misericordia de Dios. La nuestra humana tiene sus límites, la de Él. Miren la mirada de alguien que porta la gracia, que manifiesta la gracia. Él dice, entonces, Simón Pedro ya no es uno cualquiera. Está hablando de un líder. Está hablando del que iba a quedar como cabeza de la iglesia. Entonces ahí nos llama la atención, porque en algo Dios, a este uno, que puede ser vos o que puedo ser yo, en algo somos cabeza para Dios. En algo nos deja posicionados. Puedo ser cabeza de una familia, de un grupo de amigos, de un lugar de trabajo, de una familia. No importa si soy hombre o mujer. Pedro es una piedra de edificación a través de la cual Dios edifica templo, edifica hombres y mujeres que sean capaces de manifestar a Dios en la tierra.
Dice, entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Es como que miró más detalles, detalles que vamos a usar para meditar. No solo el nombre, a través del cual dejo de mirarme como uno más. Soy uno más de la iglesia. Porque no hago esto, porque no hago lo otro. No, con la mirada de la gracia y la misericordia que representa Juan, ese uno más empieza a ser visto como un líder. En algo Dios te puso como líder. Quizá no en lo mismo que me puso a mí o la puso a ella. ¿Líder de cuántos? Depende. Depende de cada uno. Pero cabeza y piedra de edificación. Y en algo esa tendencia humana, que es de todos, es de uno y es de Pedro, en algo vamos a tender a querer, y miremos acá, querer seguir nuestro camino, y relacionémoslo un poco con la palabra que nos fue ministrada para meditar, la que nos soltó Nora, en algo, que es cabeza, nosotros, y mírense en qué son ustedes piedra que Dios usa para edificar, en qué son líderes, de qué, en qué área, en qué aspecto, porque en eso puede que con buenos argumentos lo que estemos haciendo es contrariar la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios no es herir, sino sanar. Acá Pedro dice que desenvainó, y al que hirió es a Malco. Miremos el 11. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado no la he de beber, si yo vine a hacer la voluntad de Dios, y constantemente se los recuerda como a nosotros. La palabra constantemente nos va tirando consejos para poder saber a la hora de qué actitud tomar, porque no solo somos un ser, sino que además somos cabeza, afectamos a otros. De hecho, nosotros somos propensos a mirar cuándo se afecta para mal. Si alguno está cometiendo un error, decimos, sí, mira, lo afectó el otro que hizo esto, o que le dijo, o la otra que... Eso lo miramos, sí que lo sabemos ver. De hecho, ¿está mal? No. Ahora, lo que hago con eso, si voy a herir o voy a sanar, esa ya es una decisión. Una decisión en la que Dios sin duda hoy nos quiere posicionar más determinados. Quizá quiere para nosotros un basta ya. Que podamos verlo claro es basta ya. Porque Él venía a cumplir su voluntad y estaba dispuesto. Entonces, los suyos sabía Él que no lo estaban entendiendo. Y fíjense que Pedro no fue a cortarle la oreja de Judas, que vino, le dio un besito y lo entregó. Le cortó la oreja a uno, ¿no? Uno de los contrarios, uno de los que venía a encarcelarlo. Entonces, vamos a ir ahora sí al original. Vamos a ver a Reina Valera con Strong, porque quiero llevar a entender qué representa a quien nosotros también puede que hayamos herido en nosotros mismos. Porque Juan dice Malco. Juan pone el nombre, es el único que nos da el nombre, pero quizá nos esté dejando un código, una pista para que entendamos cuál es el daño que provocamos. Malco, dice, es un israelita, pero proviene de una palabra hebrea, H4429. Así que dejamos esto, vamos a ir a la parte de diccionario. Diccionario. Eso, clic, y ahora mientras va pasando, nos va a ir mostrando de dónde provienen las palabras hasta llegar a la original, a la que le da origen. Porque Malco representa algo más. Acá, ¿sí? Acá, bueno, acá le hacemos clic. Va a aparecer
esa de la cual provenía H, H del hebreo 44:29, volvé a H 44:29. Bien, no importa que demore, vale la pena para descubrirlo nosotros mismos. 44:29. No, se te fue mal el número. Ese, acá. Bien. Dice que es la palabra Melech, y es lo mismo que la 44:28, y significa rey. Empezamos a identificar que le estamos cortando la oreja, o Pedro, en nuestra posición de líderes, como líderes. Somos líderes como padres, como hermanos, como hijos, como trabajadores, como vecinos, como parte de una iglesia. Prediquemos o no, tengamos un ministerio o no lo tengamos, para Dios somos líderes. Y ser líder es ser rey, ¿no? Hay gobierno, hay autoridad, hay una autoridad que tenemos. Melech, pero vamos a ir ahora a la 44:28, ahí arriba. La 44:28, Melech también viene de la 27 y vamos ampliando la idea porque significa el príncipe, el reino, el rey, pero también el tirano. Y vamos a ir a la 44:27 porque de ahí vienen. Y esta, que es la que da origen, ahí sí, es reinar, es ascender al trono, es constituir, elegir, establecer, tomar consejo, investir, meditar, poner rey, reinar. Vamos a quedarnos con dos ideas, porque Malco representa el gobierno, la autoridad, ¿no? No solo la mía, sino la de Dios en mi vida. Esa que voy a ejecutar paso a paso en mi vida, mi autoridad o la autoridad de Dios en mí, a través del oído. Sin duda a través del oído, porque por algo lo que le estaba cortando, le podría haber cortado la nariz, o haberle dado en el estómago, o haberle cortado un dedo, ¿no? Le podría haber dado en cualquier lugar, pero lo que nos está mostrando la palabra es que al herir o al querer con muchos argumentos defender a otro, lo que podemos estar haciendo es cortándole el medio para tomar un consejo, o para meditar, o para poner rey. Nosotros sabemos que tenemos que aprender a poner rey en nuestra vida. ¿Quién gobierna? ¿Lo que siento, lo que pienso, lo que deseo o mi espíritu? Ahí lo necesito a Dios. Y eso hay que aprenderlo. Y ese es un proceso que se va a terminar solamente cuando termine nuestra vida aquí. Es un proceso constante, o sea que es un constante aprendizaje, una constante meditación. Puede que con la palabra estemos coartando el camino para poner rey, para meditar o para tomar consejo. El medio a través del cual Dios nos va a ir instruyendo es el oído. Puede que cualquiera esté dándome consejos, llevándome a meditar, o puede que vaya aprendiendo a que sea Dios el que tome gobierno y autoridad en nuestra vida. O sea que cuando estoy hiriendo a otro con la palabra, como lo hacía Pedro, con muy buenos argumentos y muy buenas causas, porque él quería defender a Jesús. Nosotros a veces queremos defender a otro, defender la iglesia, defender si alguien está hablando mal de Jesús, si alguien está hablando mal de la iglesia, o no, o no. Pero puede que estemos con esa espada desenvainada e intencionada en eso que se generó en nosotros, ese fuego, ¿no? Ese fuego tan humano de la bronca, de la ira. Con ese fuego podemos estar coartando la posibilidad de que Dios los vaya guiando en el meditar, les vaya dando consejo, o la capacidad, vaya activando en ellos la capacidad de tomar consejo, de reinar con ellos espiritualmente, porque eso nos haría quietar el alma.
Dios nos tiene paso a paso con la palabra. Sí, el filo lo que va a hacer es llevarnos a discernir y a mostrar bien alma y espíritu. No es para que estemos todo el tiempo diciendo, esta es mi alma, este es mi espíritu. No, para reconectar. Y que mi alma reconecte con mi espíritu. Para no solamente guiarse por lo que pienso, que la mente da vueltas y vueltas, sino aprendiendo a meditar, aprender a pensar como un ser eterno, más allá de las circunstancias, de lo que veo, de lo que creo que pasa o no pasa. Pensar como Dios me lleva a pensar. Dejar de sentir lo que yo siento para empezar a discernir, ver más allá. Y dejar de cumplir mis deseos para ir alineando mis deseos a los de Dios y lograr comunión. Porque lo que cortamos es la comunión. Tenemos la capacidad desde nuestro espíritu de establecer comunión, o sea, de comunionear, de vincularnos sanamente con todos, hasta con el que procede incorrectamente. Pero nuestra alma ahí tiene que ser adiestrada. Saber identificarla y ayudarla a que conecte, que vuelva a conectar, que aprenda a conectar con el Espíritu, conectar con Dios. Entonces, lo que estaba esta espada haciendo al herir la oreja, y cosa que Jesús no demoró nada, enseguida, sanidad. No nos quedemos con el error, no nos quedemos viendo quién está cortando orejas. Seamos como Jesús en su momento cúlmine, que no estaba en el mejor momento, o no, porque a veces decimos, no, lo que pasa es que no es mi mejor día. No, sanar, ¿eh? Tomo la oreja, porque es el modo a través del cual el oír, que deje de oír siempre lo mismo, ¿no? Basta ya, nos fue entregada una espada para sanar. Y no es porque le voy a mentir, sino porque voy a identificar y no hacer más de lo mismo, o no repetir lo que otros hacen. Y no quedarme criticando, juzgando, ni siquiera envidiando, sino viendo cuál es la forma a través de la cual Dios me va a usar para sanar, para sanarme a mí mismo, aprender a sanarnos el oído. Me conviene oír cuando la espada lo que va a hacer es cortarme la capacidad de meditar, de tomar consejo, o de reinar, o que Dios reine en mí. ¿Me conviene? No voy a usar la espada para cerrarle la boca al otro, pero tengo que poder discernir eso, tengo que poder posicionarlo. La oreja, esta oreja. Vamos a ir a cerrar con el libro de Deuteronomio, porque decimos que al cortar la oreja, y Juan, la misericordia y la gracia, nos deja registrado el nombre, el propósito de una espada desenvainada mal, de una espada desenvainada con buenos motivos humanos, pero no divinos, porque para Dios la voluntad de Él se va a cumplir, lo que tenga que ocurrir va a ocurrir. Nosotros no podemos ir en contra de la voluntad de Dios. Y a veces queremos evitar muchas cosas, o hacer justicia, porque si no hay justicia la quiero hacer. Tenemos tanta, ¿no? Tanto fuego. Ahora hay que aprender, en medio de toda esa tormenta. Deuteronomio entonces 15:16. Vamos a vincular esta oreja, que representa aquello que coartamos cuando usamos la espada o la palabra, nuestro hablar, para herir en vez de para sanar. Porque es fácil, si a mí me preguntan, ¿qué preferís, herir o sanar? Y sí, sanar. Ahora, ¿soy consciente cuando estoy hiriendo para dejar de herir y aprender a sanar? Porque entonces tengo que tomar consejo para aprender a sanar, porque creí que sanaba y por ahí estuve hiriendo. Acá en Deuteronomio Dios está adiestrando a su pueblo. Los voy a situar en el hecho. Recuerdan que cada 7 años venía el proceso de libertad.
una restitución de libertad. Había pobres que tenían la oportunidad de ser tomados como esclavos por un hebreo que tuviera buenas condiciones económicas, entonces servía en su casa. Ahora, el 7º año había que liberarlo. Y si no había logrado, a través de su trabajo, posicionarse como para no volver a caer como esclavo, para no volver a ser vendido, había que liberarlo, pero entregarle suficiente, darle suficiente, como para que pueda resolver su vida, ¿no? Había que darle. ¿Hubiera sido eficiente o no? Porque a veces hay causas por las que no se lo merece. Si no trabajó bien, qué sé yo, o no progresó porque no venía temprano a trabajar o se levantaba a cualquier hora. No, la ley, Dios les enseñó a no mirar eso, a mirar el camino que les estaba mostrando. Lo liberás y le das. Y podía ocurrir esto, ¿no? Si él te dijere, este esclavo, no te dejaré porque te ama a ti y a tu casa y porque le va bien contigo, entonces tomarás una lesna y horadarás su oreja contra la puerta y será tu siervo para siempre. Y hacía la criada. Fíjense cómo a través de algo físico que uno dice, mira cómo duele. Había que hacerse el agujerito en la oreja. Pero había una señal de liberación. Se había dado algo difícil que se dé. Pero había ocurrido algo y era llegado ese tiempo de liberación, se había provocado una liberación. Si él no se quiere ir, aunque le des mucho, porque te ama, o sea que hubo un cambio de vínculo. De ser el esclavo y él el jefe, pasó a ser amado, parte de una casa y de una familia. Cambió la relación. Ya no hace las cosas por obligación, lo hace porque lo ama. Un proceso a través del cual Dios nos quiere llevar a nosotros, ¿no? También. Pero fíjense que la señal de que eso había ocurrido, algo difícil de que ocurra, porque vivimos haciendo las cosas por obligación y hasta dónde la obligación nos marca, en todas las áreas de la vida. Un proceso que marcaba una señal. O sea que tener la oreja me daba la posibilidad de mostrar esa señal, de mostrar a la puerta, que es la oportunidad, ser marcado en mi oído, ser marcado y no como Malco. O sea que a Malco se le habría privado de la posibilidad de lograr ese proceso de ser un criado del sumo sacerdote, obedecer y no pensar si Jesús se lo merecía o no se lo merecía, hacerlo. Había que llevarlo preso, lo llevo. Tengo que hacer esto, lo hago. Tantas cosas, tanto. Si miramos el ámbito de la iglesia, ¿qué hago? Diezmo por obligación, ofrendo por obligación, vengo por obligación, predico por obligación, limpio, lo que fuera. Hay un tiempo que ya no es el año 7, sino un tiempo perfecto, eso representa el 7. Hay un tiempo perfecto en el que algo ocurre y la señal estará en mi oreja. La oreja tiene que ver con esa necesidad de tomar consejo, de meditar. Si no ejecuto esa capacidad, no voy a tener la oportunidad de producir ese cambio. Amo lo que hago, no vengo por obligación, ni juzgo al que viene o al que no viene, al que hace o al que no hace. Amo lo que hago. Fíjense, y cerramos con la palabra, en el Strong Más, la palabra oreja. Porque en el hebreo es en el versículo siguiente, a ver, el 17. La H241, la oreja es la amplitud. La amplitud del oído, la presencia. La amplitud o la ampliación de esa capacidad a través del oír, entonces, de tomar consejo y de decidir de quién lo tomo. Vieron que nosotros puede que hasta ahora escuchemos todo,
Pero llega un momento en que decimos, no, esto me guía más, escuchar esto, tomo esto, en un tiempo en el que todo el mundo habla. También tener esa amplitud, esa presencia para poder decidir de quién tomo consejo. Porque lo único que me va a dar verdadera libertad es el consejo de Él, que puede venir a través de muchos, pero no de todos. Entonces en eso tenemos que crecer en la capacidad. Sanar o herir es la opción. Reconocer cuándo me están hiriendo y cuándo me están sanando, también. Pero no salir a cortar orejas. No salir a impedir la posibilidad futura o presente de tomar un consejo, de tomar rey en su vida, o de reinar, de tomar gobierno, o la capacidad de meditar, que representaba también esta idea de la herida. Poder reflexionar acerca de, no solo de lo pasado, sino a partir de ahora, volver a situarnos en nuestro diálogo, en nuestro hablar, en nuestra vida, para tomar decisiones, no ya para juzgarme, sino decidir, porque me es entregada llave para decidir. La visión de los 4 nos fue construyendo un poco este fundamento para poder meditar, más que nunca, en esto que hace la palabra. Y que podamos redefinirnos en esta actitud y aprender a sanar, porque es todo un aprendizaje. Herir es lo más fácil. Herir es lo que va a salir primero, porque la palabra lo que hace es discernir mis intenciones. Y créanme que las intenciones de todos siempre primero es herir. Yo le decía a la pastora, es como que siento que Dios me tiene como un perrito con esas correas que se pueden ir extendiendo, pero llega un punto que pum, y donde se me está yendo el perro salvaje y lo que voy a hacer es herir, es como que le doy la autoridad a Dios para que me frene y me traiga de nuevo. Porque constantemente me veo juzgando, me veo criticando, me veo. Pero así como me veo, entonces me trae y volvemos a empezar y volvemos a caminar juntos, ¿no? Y dejo que me guíe. Si Él es mi consejero, si Él puede tomar el mando, el reino en nuestra vida, entonces nosotros sí nos podemos pasear por la vida como príncipes y sanar a otros. Si no, no tendremos la capacidad de sanar. Y es bueno también reconocerlo, para aprender a callar. Hasta que pueda decir algo que sane, lo glorioso será callar. Es como cuando se aprieta el botoncito y ya no puedo avanzar más. Es decir, no puedo herir más, no puedo ir más allá. Si necesito en ese proceso eso, bueno, bienvenido sea. Que trate con nosotros, con cada uno, que nos podamos ver a nosotros mismos. Guíanos, Padre eterno, más allá de esta meditación, a seguir meditando, a seguir abriéndonos, ampliando nuestro oído, porque eres tú como Salvador el que sana, el que restituye este oído de todo aquello que nos pueda haber a nosotros perjudicado, a nosotros coartado la posibilidad de tomar tu consejo y haber tomado hasta el nuestro propio. Queremos ser guiados, queremos ser llevados más allá. Amplía nuestra capacidad de oír, nuestra capacidad de conectar y de avanzar en la vida hacia esa plenitud que vinimos a vivir en la tierra, hacia esa felicidad que solo tú nos puedes llevar a vivir plenamente. Guíanos en esta meditación y en todo lo que podamos unos a otros llevarnos a meditar. Que seamos de sanidad, Señor. Como nos lo propusimos contigo allí en la eternidad, que podamos lograrlo aquí con efectividad. Amén.